Vamos allá con el título preliminar de la Constitución, un título muy sencillito, artículos 1 a 9. Bueno, como decíamos, este título lo que hace es una serie de, como enunciar una serie de principios generales de lo que queremos que sea nuestro nuevo Estado, ¿vale? Entonces vamos a establecer en este título esos principios fundamentales. Primero, nos dice el artículo 1, España se constituye un Estado social y democrático de derecho. Bueno, respecto a cada uno de estos términos, es un Estado social, ¿vale? Porque los ciudadanos participamos en la vida política, no solo de forma individual, sino a través de asociaciones, a través de partidos políticos, a través de grupos, fundaciones, ¿vale? Existen diferentes medios, sindicatos, asociaciones empresariales, ¿vale? Por eso es un Estado social, porque la participación política se da a nivel individual y también a nivel de grupos, ¿vale? Grupos de interesados en diferentes cosas. Luego tenemos un Estado democrático, nosotros votamos en elecciones municipales, elecciones autonómicas, elecciones estatales, ¿vale? Por eso es democrático, elegimos a nuestros representantes. Y en un Estado de Derecho porque, bueno, todos estamos, en base al principio de legalidad, todos estamos sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, ¿vale? Todo se rige por normas, todo se rige por leyes. Luego, los valores superiores del ordenamiento jurídico tenemos la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Lo mejor, hacerse una frase que la mía es Julia vota al PP, ¿vale? Entonces tendríamos justicia, libertad, igualdad y pluralismo político. La soberanía nacional, nos dice, reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, ¿vale? Todos los poderes, el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo, al final emana del pueblo, ¿vale? Igual que la propia Constitución. El poder reside en el pueblo. Y por último nos dice la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Antes existían las monarquías absolutas, donde el monarca establecía las leyes, las ejecutaba, ¿vale? Nuestro monarca actualmente no dicta leyes, no las aprueba, no las ejecuta, se limita simplemente a hacer de moderador y de representante de las diferentes instituciones, ¿vale? Es un símbolo de la unidad y permanencia de España. Las bases de esta monarquía parlamentaria, como digo, están establecidas en el título 2 de la Corona. Bien, respecto al artículo segundo, nos dice autonomía y principio de solidaridad. Aquí nos va a hablar ya sobre la organización territorial. ¿Cómo queremos que esté organizado territorialmente nuestro nuevo Estado? Bueno, pues queremos que sea una sola nación, ¿vale? La indisoluble unidad de España o de la nación española como fundamento de la Constitución, patria común e indivisible de todos los españoles, pero reconocemos y garantizamos que existen territorios que históricamente han tenido entre sí pues un nexo de unión, ¿vale? Histórico, cultural, económico, lo que sea. Entonces, bueno, reconocemos que existen territorios que tienen derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas, ¿vale? Es decir, que establecemos un Estado único, pero un Estado autonómico, ¿vale? Y en base a este principio de solidaridad, lo que quiere decir es que las comunidades autónomas que más riqueza tienen que aportar a las demás para que haya un equilibrio entre los diferentes territorios del Estado, ¿vale? Como digo, este Estado autonómico, las bases están establecidas en el título 8 de la Constitución y lo más complicado de todo esto es el reparto competencial que se ha hecho entre las competencias a nivel estatal, ¿vale? Y las competencias a nivel de comunidad autónoma. Artículos 148 y 149 de la Constitución, que los veremos en el tema 4. Bien, el artículo 3, el castellano como lengua oficial, sabiendo que bueno, todos tenemos el deber de conocer el castellano y el derecho a usar la lengua, ¿vale? Pregunta tipiquísima. Castellano lengua oficial, deber de conocer, derecho a usar. Nos dice, bueno, al igual que pasaba antes con los territorios, también sabemos que existen otras lenguas y esas lenguas serán oficiales en sus respectivas comunidades autónomas de acuerdo con lo que dispongan sus estatutos, ¿vale? Que el estatuto vendría siendo como la Constitución, pero a nivel autonómico, ¿vale? La norma superior dentro de cada una de las comunidades autónomas. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. El artículo 4 me habla de la bandera, un artículo muy sencillo. Si pensáis en la bandera, tenemos que está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla, roja, y si veis la amarilla, pues es de doble anchura que cada una de las rojas, ¿vale? Muy sencillito. Al igual que pasaba con las lenguas, al igual que pasaba con los territorios, sabemos que cada comunidad autónoma tiene su propia bandera, ¿vale? Entonces se pueden usar esas banderas en los edificios públicos y actos oficiales, siempre y cuando utilicemos también la bandera de España, ¿vale?
Si vais a cualquier ayuntamiento o cualquier diputación, pues veréis que tiene su bandera municipal, ¿vale? Del municipio, pero tiene también la bandera de España, la bandera de la autonomía y también la bandera de la Unión Europea. El artículo 5, el artículo más corto de la Constitución, la capital de Estado es la Villa de Madrid, ¿vale? Villa porque históricamente se ha utilizado este término de villa y se ha quedado, ¿vale? Capital del Estado, la Villa de Madrid. Que por cierto, de estos artículos tenéis que saber dónde se regula cada cosa, ¿vale? Tenéis que saber que en el artículo 3 se regula la lengua, que en el artículo 4 se regula la bandera. Eso es interesante saberlo, al menos en el título preliminar. Bueno, el artículo 6 y el artículo 7 tienen una parte muy parecida, concretamente su segundo párrafo es igual, ¿vale? El artículo 6 nos va a hablar de los partidos políticos y el artículo 7 nos habla de los sindicatos y asociaciones empresariales. ¿Por qué existen los partidos políticos? Bueno, pues existen para expresar que la sociedad tiene diferentes opiniones políticas, ¿vale? Ese pluralismo político que también era uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, de lo que la gente o los ciudadanos, lo que los ciudadanos votan es lo que al final está representado, ¿vale? Y son un instrumento fundamental para la participación política, precisamente porque tenemos un Estado democrático y nosotros lo que votamos son a diferentes partidos políticos, ¿vale? Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Bueno, en este sentido se ha discutido mucho respecto a ciertos partidos políticos que aparentemente pueden rozar la ilegalidad, pero el Constitucional siempre se ha mantenido un poco firme en el sentido de que prioriza de alguna forma la libertad de la creación de partidos políticos, ¿vale? Salvo que vayan ostensiblemente en contra de la Constitución y en contra del ordenamiento jurídico. Nos dice respecto a los sindicatos. Bueno, los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales, la patronal, contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, ¿vale? Veis muchas veces que los diferentes sindicatos se reúnen con la patronal y allí negocian las condiciones de los trabajadores, ¿vale? Cada uno pues tira para su lado, cada uno tira para sus intereses propios. Y lo mismo que decíamos con los partidos políticos, creación libre dentro del respeto a la ley y la Constitución y estructura interna y funcionamiento democrático. Bueno, aquí tenemos en el artículo 8 las Fuerzas Armadas, ¿vale? Primera reserva de ley orgánica de la Constitución. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Bueno, para los que no sabéis lo que son leyes orgánicas, son un tipo específico de leyes, ¿vale? Que están en digamos, en el mismo escalón de la jerarquía normativa que las leyes ordinarias, pero tienen dos diferencias fundamentales, ¿vale? Primero, una reserva material son leyes que hay materias que específicamente tienen que estar reguladas por ley orgánica, ¿vale? Tenéis un esquema o un cuadro donde recogemos todas esas materias que obligatoriamente tienen que ser tratadas o reguladas por ley orgánica, ¿vale? Todas las materias sensibles como el Código Penal, Ley Orgánica General Penitenciaria, ¿vale? Y aparte de esa reserva material, tienen una reserva formal, ¿vale? La tramitación de cómo se aprueba una ley orgánica es igual que una ley ordinaria, ¿vale? El único matiz es que cuando se acaba la tramitación, cuando ya ha pasado por el Congreso, ya ha pasado por el Senado y ha vuelto al Congreso, el Congreso tiene que votar esa ley por mayoría absoluta, ¿vale? Tiene que lograrse una mayoría absoluta para sacar adelante esa ley orgánica. Por el resto, la aprobación es igual que cualquier otra ley. Y respecto a las Fuerzas Armadas, nos dice que están constituidas por el Ejército del Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. El Ejército del Agua no existe, ¿vale? Es la Armada. Y tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Bueno, las Fuerzas Armadas cobran una gran importancia cuando, por ejemplo, es declarado un estado de sitio, ¿vale? Una situación de guerra donde se pone, por ejemplo, otro territorio intenta invadir España, ¿vale? Y ahí, obviamente, las Fuerzas Armadas son las que tienen que defender el territorio. También lo vamos a ver en el título 2, pero quien es el mando supremo del ejército, ¿vale? De las Fuerzas Armadas es el rey. Y por último tenemos el artículo 9, un artículo muy importante, sobre todo el apartado primero y el apartado tercero. El apartado primero me habla del principio de la legalidad, ¿vale? ¿Qué es el principio de la legalidad? Decir que todos los ciudadanos y todos los poderes públicos estamos sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, ¿vale? Este es el principio de legalidad genérico que tenemos que saber que se regula en el artículo 9.1. Además de este principio de legalidad genérico, ¿vale?
qué es lo que realmente hace que España sea un Estado de Derecho, tenemos otros principios de legalidad en la Constitución, ¿vale? Concretamente en el artículo 25.1, que es el principio de legalidad en el ámbito penal o en el ámbito administrativo sancionador, también tenemos que saberlo, y lo tenemos regulado en el artículo 103 también, que ha sido preguntado hace un par de años en test, ¿vale? El del artículo 103 es el principio de legalidad, pero centrado en el ámbito de la administración, ¿vale? En el ámbito de la actuación administrativa. Bien, nos dice, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, ¿vale? Lo que viene a decir este apartado es, oye, lo que viene aquí en la Constitución es muy bonito, pero hay unos poderes públicos, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, que tiene la obligación de hacer que todo lo que viene aquí en la Constitución, que todo lo que viene en las leyes, ¿vale?, se cumpla, ¿vale?, y se lleve a cabo de forma efectiva. Es como un preámbulo al capítulo 3 de Principios Rectores de la Política Social y Económica, ¿vale? Una orientación a los poderes públicos de que tenéis que lograr esos objetivos, ¿vale? Y por último tenemos el apartado 3, también muy preguntado, una serie de garantías que vienen dadas por la Constitución, ¿vale? Nos dice, la Constitución garantiza, primero, el principio de legalidad, ya lo hemos visto, ¿vale? Decir que todos estamos sometidos a la ley, que todos somos iguales ante la ley y no hay nadie que se pueda escapar a ella. Ese es el principio de legalidad. Segundo, la jerarquía normativa. Bueno, la jerarquía normativa ya la hemos explicado, ¿vale? Las diferentes normas a nivel estatal se van situando en una pirámide y las normas inferiores no pueden contradecir lo que vienen en las normas superiores. Y por supuesto, arriba de todo está la Constitución, ¿vale? Como norma fundamental. La publicidad de las normas. Bueno, la propia Constitución nos va a decir que todas las leyes, todas las normas, una vez aprobadas, se tienen que publicar, ¿vale? Se tienen que publicar y dar conocimiento de la existencia de esa norma para precisamente que exista seguridad jurídica, ¿vale? Que es otro de los puntos que nos viene aquí. Nosotros sabemos que si cometemos un delito, ¿por qué sabemos que si hacemos algo eso es o no es delito? Bueno, pues porque hay un código penal que está publicado, ¿vale? Cualquiera puede acceder a él y además no solo sabemos que eso es delito, sino que sabemos quién nos puede detener, en qué circunstancias, qué derechos tenemos como detenidos, cómo va a ser el proceso judicial, quién nos va a enjuiciar, ¿vale? Todo eso lo sabemos porque existe seguridad jurídica. La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Bueno, esto lo que quiere decir es que si vas a aprobar una norma a nivel estatal, imagínate, pues esa norma no puede establecer con carácter retroactivo cosas malas para los ciudadanos, ¿vale? Imaginaros, estamos ahora mismo en el mes de septiembre, ¿vale? Entonces estamos en el mes de septiembre y resulta que la administración dice, bueno, pues voy a subirle el sueldo a los funcionarios y lo voy a hacer desde principio de año, ¿vale? Estamos en el año 2023, lo voy a establecer con carácter retroactivo. Ese tipo de normas sí que se pueden dictar con carácter retroactivo, ¿vale? Porque es favorable para los ciudadanos. Ahora bien, si por ejemplo fuera al revés y dijeran, bueno, pues estamos en septiembre y este año va a haber que bajarle el sueldo desde el principio de año a los funcionarios, pues eso no se puede hacer, ¿vale? Porque es una disposición sancionadora no favorable o restrictiva de derecho individual. Y por último, la responsabilidad y la interdicción, que la interdicción es igual a prohibición, de la arbitrariedad de los poderes públicos. Cuando un poder público, ¿vale?, por ejemplo el gobierno, toma una serie de decisiones, no puede decir, bueno, yo tomé las decisiones, pero ahora no me hago responsable de ellas. No, tú tienes una responsabilidad, ¿vale? Y también cuando tomas esas decisiones no lo puedes hacer de forma arbitraria. No puedes decir, vale, lo he hecho porque me ha dado la gana o porque lo he hecho de forma arbitraria, sin pensarlo, ¿vale? Sin atenerme a un procedimiento. En las leyes de cómo tienen que tomar las decisiones los diferentes poderes públicos existe una serie de pasos que hay que dar, ¿vale? Y esos pasos obviamente hay que respetarlos. Y con esto finalizamos la parte correspondiente al título preliminar.